Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco le pide a los obispos que pongan atención pastoral a los hijos de los matrimonios nulos. Francisco cumplió con el programa de encuentros a pesar de la ciática, aunque ante el Tribunal de la Rota Romana habló sentado para estar más cómodo. El decano del tribunal agradeció su disponibilidad y la de sus predecesores para recibirles todos los años. Ad iniziare per noi da San Giovanni Paolo II, del quale abbiamo ancora fissa nella mente l'ultima udienza qui del 29 gennaio 2005, prima di che egli passasse 2 mesi dopo al Padre, e quindi quelle di Benedetto XVI. Francisco reflexionó sobre la atención pastoral de los hijos de un matrimonio declarado nulo, sobre todo cuando uno de los cónyuges no acepta la sentencia. Por eso pidió a los obispos que se hagan cargo de estas situaciones y a los jueces que hagan su trabajo tomando en consideración este drama. Nelle vostre sentenze non mancate di testimoniare questa ansia apostolica della Chiesa, considerando che il bene integrale delle persone richiede di non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione sulla nullità matrimoniale può comportare. También recordó que el 19 de marzo empieza el año dedicado a la familia, siguiendo la línea de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Dijo que este texto contiene instrumentos muy útiles para la atención pastoral familiar. Por último, aunque no sugirió cambios legislativos en los procesos de nulidad matrimonial, reiteró su deseo de que sean rápidos y gratuitos. Esta es la dieta del Papa Francisco para curar la ciática. Según el diario italiano Il Messaggero, los médicos han pedido al Papa que se ponga a dieta para perder 7 o 8 kilos. Eso reducirá el riesgo de nuevos dolorosos ataques de ciática que en las últimas semanas le han obligado a cancelar importantes eventos. Además, lógicamente, Francisco deberá seguir haciendo sesiones de fisioterapia. El artículo explica que el Papa ha hecho recientemente varias pruebas médicas y que han descartado problemas más graves en la columna. De hecho, Francisco está manteniendo su agenda normal de encuentros y reuniones, incluida la audiencia general de los miércoles. Por eso tiene previsto celebrar una misa en San Pedro este mismo martes. Les presentamos un resumen de los últimos 7 días del Papa Francisco. La Sagrada Escritura fue el centro de las reducidas actividades públicas que el Papa Francisco llevó a cabo esta semana, y es que la precaución lo obligó a guardar reposo a causa de los dolores producidos por una crisis de ciática, pero igualmente hizo llegar su mensaje a todas las instancias. La mañana del 24 de enero en la Basílica de San Pedro se celebró el Domingo de la Palabra de Dios, fiesta instituida por el Santo Padre hace 2 años para destacar la importancia vital que ella tiene en la Iglesia. En una misa presidida por el obispo Rino Fisichella, el texto de la Sagrada Escritura ocupó un lugar especialmente vistoso y al final de la celebración se distribuyeron ejemplares de la Biblia a una diversidad de fieles. A mediodía de ese domingo el Papa hizo un esfuerzo para orar el Ángelus y lo realizó con mucho ánimo, invitando a todos a descubrir la presencia de Jesús en las distintas etapas de la vida. Cada tiempo, cada fase tiene un valor propio y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. Ese mismo día por la tarde se difundió un video que el Santo Padre envió a la Iglesia Latinoamericana y del Caribe con motivo del lanzamiento de la primera asamblea eclesial que se realizará en el continente. Será una reunión de laicos, pastores, consagrados, en fin, de representantes de todas las iglesias particulares que en noviembre se congregarán para discernir cómo responder hoy al Evangelio. Y el Papa los animó a hacerlo siempre en comunión con todo el pueblo de Dios. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto. Una iglesia sin exclusión. Y
Y el lunes, para la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos, el Papa envió una profunda homilía a quienes se congregaron en la Basílica de San Pablo de Extramuros, en Roma. Cristianos católicos, evangélicos, ortodoxos, entre diversas denominaciones, rezaron la oración de vísperas presididas por el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Él mismo leyó las palabras enviadas por el pontífice. Chiediamo dunque al Padre di recidere. Pidamos pues al Padre que nos quite los prejuicios sobre los demás y los apegos mundanos que dificultan la plena unidad con todos sus hijos. El martes el Santo Padre hizo un esfuerzo y asistió, como un fiel más, a la misa de funeral del doctor Fabrizio Soccorsi, su médico personal, que falleció el 9 de enero. Un gesto de cercanía con la familia y con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Llegó el miércoles y con él la catequesis de la audiencia general, que continuó con el tema de la oración. Esta vez el Papa profundizó en la plegaria que surge del corazón como respuesta a la palabra de Dios. Francisco exhortó una vez más a todos a cultivar esta cercanía con la Sagrada Escritura, que es el mensaje que Dios nos ha querido dirigir. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. Una palabra que nos desafía como Iglesia a caminar según la voluntad del Señor, escuchando su susurro amoroso y respondiendo con fidelidad como hijos de un Padre de misericordia. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy meditamos el capítulo 4 de San Marcos y el episodio es Jesús, quien manda a callar al mar y manda a que el viento deje de soplar. Y luego los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cuánto necesitamos que Jesús venga a nuestra vida para que también acalle, sosiegue todas las tempestades que embaten contra nuestras vidas? Las tempestades de los problemas, de las dificultades, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Hoy el Evangelio nos invita quizás a tomar la actitud de los discípulos en los momentos sobre todo más difíciles que nos toca pasar y decirle, Maestro, Señor, mi Dios, Jesús, sálvanos. Y con toda seguridad, a pesar de que somos todavía gente con poca fe, Él vendrá y acallará todos esos problemas y traerá la paz a esas almas que andan desesperadas. Traerá esa paz interior donde cada uno puede disfrutar del amor y de la dulce presencia de Dios. Sí, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento y la desesperación, allí está Jesús esperando por nosotros que le pidamos que nos traiga paz y Él nos la dará. Que así sea. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención del mes de enero, que es al servicio de la fraternidad. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo.
Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Una nueva cepa del coronavirus se disemina alrededor de Estados Unidos. La variante de COVID-19, identificada como B135, mejor conocida como el nuevo linaje de Sudáfrica, ha sido localizada en 2 personas de Carolina del Sur. Las autoridades locales ya precisan que estos pacientes no están vinculados entre sí. No hay un historial de viajes conocido y no hay una conexión conocida entre los 2 casos. Ambos son adultos. Uno es de Low Country y otro de ellos es de la región de PD. Estos son los primeros casos de la variante, que es etiquetada como B135 en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta la fecha, han detectado 318 casos de variantes de COVID-19. En su mayoría, son mutaciones del virus identificado originalmente en Reino Unido, un caso con la variante de Brasil y los recientes 2 pacientes con el linaje de Sudáfrica. La llegada de COVID-19 de cualquier variante de la COVID-19 a Carolina del Sur, incluida esta, es un recordatorio más de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar y todos debemos estar más atentos para tomar las medidas de prevención que sabemos funcionan. Por otra parte, la empresa Johnson & Johnson informó que obtuvo un porcentaje de efectividad de 66% en las pruebas de fase 3 de su vacuna. Este fármaco se administra en una sola dosis. En Estados Unidos se contabilizaron 168.620 nuevos infectados y 4.000 muertes por coronavirus durante las recientes 24 horas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América, Miami. España lucha por combatir la tercera ola del COVID-19. La pandemia no muestra signos de remitir. La aparición de una nueva cepa más contagiosa está ejerciendo una enorme presión sobre los hospitales europeos. Después de una serie de confinamientos, la vacunación parece ser la única esperanza para combatir la pandemia. Los retrasos en la entrega de las dosis representan un gran revés en la batalla, lo que llevó a la Unión Europea a intervenir. Debemos asegurar la entrega de la vacuna de las empresas y debemos asegurar el uso rápido y eficiente de las vacunas disponibles. La Unión Europea ha financiado el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, pero la compañía informó recientemente a los Estados miembros que no puede suministrar las dosis acordadas para las próximas semanas, citando problemas de capacidad de producción. La Unión Europea quiere saber exactamente qué dosis han sido producidas por AstraZeneca y dónde exactamente hasta ahora y si han sido entregados o a quién. España registra una de las tasas de infección más altas de toda Europa. Además del problema del retraso en la distribución, hay que sumar la polémica tras descubrirse que algunos políticos y jefes militares recibieron vacunas rompiendo los protocolos establecidos que dan prioridad a los sanitarios. El jefe del Estado Mayor de España renunció a su cargo tras conocerse que saltó la cola para la vacuna COVID-19, en violación de los criterios establecidos. Se debe vacunar siempre primero a la gente que está en residencias, a gente mayor y después la gente que está en contacto con los enfermos. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo y no debemos saltar en ningún caso el orden que está establecido en el plan de vacunación de España. El agradecimiento a los trabajadores sanitarios no debe ser solo aplauso desde los balcones, sino también el respeto en los turnos de vacunación. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Santa Tecla, en El Salvador, pretende mejorar su servicio de agua para sus habitantes. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Davison, pretende implementar el programa Hidrotecla a fin de abastecer a la población de agua. Argumenta que es una alternativa ante el mal servicio que ofrece ANDA en el municipio. Pero lo que buscamos es primero colectar las aguas lluvias y generar
generar reservorios con agua potabilizada para poder inyectar al sistema cuando falle, que falla casi a diario, pero bueno, ojalá esto también les incentive a mejorar y entonces habremos conseguido lo que buscamos. Y si no, ahí vamos a estar con Hidrotecla para poder resolver a los tecleños la incapacidad de abastecer las 24 horas del día, todos los días del año, el agua a Santa Tecla. No obstante, el presidente de ANDA, Rubén Alemán, explicó que para desarrollar ese tipo de proyectos es necesario realizar estudios técnicos. Hay que asegurarnos que el manto freático no vaya a bajar, que no lo vaya a romper, alterar sería la palabra, y que haya calidad, porque puedo tener cantidad, pero si la calidad de esa agua no es apta para consumo humano, no vale la pena invertir dinero. Ante las críticas de un intento de privatizar el agua, Dawison argumenta que busca mejorar el servicio. Porque no lo da en Santa Tecla, no da un servicio eficiente, están dando un servicio inadecuado, un servicio que no es del agrado de los tecleños, es un servicio de mala calidad, es un servicio deficiente, un servicio que no merecen los tecleños. Entonces, si no se quiere dejar ayudar, los tecleños juzgarán a este gobierno por no permitir que otros le puedan dar la mano para resolver algo que ellos no han podido resolver. Entre los aspectos que contempla el proyecto Hidrotecla está la perforación de pozos, así como la construcción de tanques y reservorios. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Informe del Ministerio de Salud. Nos comunican que en las 24 últimas horas han fallecido por COVID-19 un total de 202 personas, 10 menos que ayer, pero es muchísimo. Todo un avión como que se cae. Esa es la gran desgracia, el gran dolor, el gran duelo que están ahora padeciendo muchas familias, por las cuales nosotros oramos con fervor y con mucho cariño. El Ministerio de Salud ha dejado el empleo de la ivermectina al criterio de los médicos que les tratan a los enfermos. Con la cuarentena bastante estricta en 10 departamentos, incluido Lima, el tránsito pues queda muy disminuido y todo el que quiera transitar tiene que tener el permiso o pasaje laboral. Se puede, con pasaje laboral, emplear el autobús propio, el ómnibus, el colectivo, que estará reducido a un 50%, y también los taxis. Y todo el que desee tener ese pase laboral tiene que acudir al Ministerio del Interior, que lo da a partir del 31 por una semana, luego hay que renovarlo. Indecopi ha impedido el acceso a Perú de mascarillas falsas, falsificadas, que podrían hacer correr peligro a nuestra salud. Estos días hay cortes de luz en Lima y Callao. Extranjeros ilegales están burlando los controles de aduana, sobre todo del norte del Perú. La ministra Massetti ha inaugurado un laboratorio en Lima Este para detectar el COVID-19. Eso es una buena noticia. Y otra buena noticia es que al menos 1 millón de vacunas van a llegar el día 9 de febrero. Así lo han anunciado las autoridades competentes. El organismo de las elecciones ya ha asignado 500.000 de miembros de mesa, es decir, los que van a estar
aquel día presidiendo las mesas electorales. En total, 518.000 personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana de El Salvador nos presenta la cápsula titulada Masacre en el Llano de la Raya, en Tecoluca, San Vicente, El Salvador. Allí murió bastante gente también al principio. Allí murió mi hermana Cruz, sí, mi hermano Roberto, la niña Hilaria López. Sí. Murió también la Trine, Roberto, Margarito, ¿cómo se llamaba? El papá de la Mercedes. Agustín. Sí. Señor Agustín. Y entonces cuando me levanté yo y mis hijos, dijeron, tíranlos boca abajo. Y los tiraron boca abajo a este lado, a mis hijos y a mi esposo. Y a mí me sacaron allá por detrás, que a ese lado casi no me gusta salir porque me recuerda esa escena tan dolorosa. Ya después, mire, siento aquel gran petonazo donde me cayó la granada, que es el que tengo yo. Si yo antes no soy inválida de la mano, tengo mi chayate que me dejaron el hueso en la paletilla de fuera. Chele. Dios, que no te lo... Pero no me dañaron nada. Y unas ancianitas, si yo, pues sí, por milagros de Dios, que yo todo lo hacía de buen corazón. Y entonces ya las ancianitas, mire, quedando yo a la par, yo al lado de arriba y las ancianas al lado de abajo, muertas, destripaditas, los granadazos, y esos granadazos cayeron allí como que eran hormigas, como que era maíz que tiraban de aquella gran balacera. En la masacre del Llano de la Raya perdieron la vida Ángela del Rosario Parada, Esmeralda Rivas Parada y Felicito Comayagua, familiares de Teresa, María Isabel y Jacinta, junto con 600 personas más aproximadamente. Hoy, 31 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Juan Bosco y aprovechamos la oportunidad para felicitar a nuestro guía espiritual, el obispo Elías Bolaños, de la familia salesiana. Al llegar a la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís, en donde habría de celebrar la Eucaristía ese 8 de diciembre de 1841, observó apesadumbrado que el sacristán maltrataba a un jovenzuelo porque no asimilaba las indicaciones para ayudar en la misa como acólito. Y esa fue la única vez en su vida que San Juan Bosco se salió de casillas. Apartó al agresor, le arrebató el muchacho, lo cubrió con su cuerpo y le reprochó su actitud al arrepentido Francesco Comotti, que le pidió perdón a él y al maltratado joven que, repuesto ya del castigo, realizó a media su tarea de monaguillo en la misa que a continuación ofició don Bosco, y a cuyo término el adolescente le confesó que a pesar de sus 16 años no había recibido la primera comunión, no sabía nada del catecismo y no tenía familia. Entonces, San Juan Bosco le dio las primeras lecciones de catecismo y luego de almorzar con él y hablarle de Dios el resto del día, le pidió que volviera al domingo siguiente, como en efecto lo hizo el joven Bartolomeo Garelli, pero esa vez acompañado de otros 20 chicos que estaban en sus mismas condiciones. Ese episodio fue el destello espiritual que iluminó al santo para abrir en Turín el oratorio de don Bosco, que al terminar el año siguiente ya acogía a 80 bulliciosos jóvenes con los que, a falta de un sitio de acogida, cualquier parque, plaza o descampado, eran suficientes para dar rienda suelta a su ingenio educativo y a la algarabía juvenil, que pronto inspiró temor a los turineses que veían a don Bosco y su caótico grupo como el embrión de un movimiento anarquista que podría socavar el statu quo de los burgueses anticlericales
que explotaban laboralmente a esos mozalbetes ignorantes y abandonados. Giovanni Melchiore Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 en Ivecchi, población cercana a Turín, en Italia, quedó huérfano de padre a los 2 años, y su madre Margarita Occhienna, una mujer piadosa y afectuosamente rígida, lo crió con firmes raíces cristianas que afirmaron su precoz vocación religiosa, la cual alimentó con la oración constante y fundamentó en caminatas de 20 kilómetros diarios hasta la escuela, en la que adelantó sus estudios básicos, a cuyo término se vio en la imperiosa necesidad de mendigar y trabajar en diversos oficios. Así fue como aprendió pastelería, zapatería, sastrería, malabarismo, prestidigitación, teatro, música, para poder completar la mensualidad de 12 liras que debía pagar en el colegio de Chieri, en el que realizó su preparación secundaria, de la que salió airoso con las mejores calificaciones. Mas su rendimiento académico no le garantizó el acceso al seminario, por eso pensó en hacerse franciscano, opción que no le costaría ni un céntimo. Pero antes buscó el consejo del virtuoso padre José Cafaso, conocido suyo desde que era seminarista y hoy es santo también, quien lo disuadió de esa idea, lo tomó bajo su protección, le otorgó media beca y le consiguió la otra media con el rector del seminario diocesano de Chieri. Pero el rector le exigió a cambio sus servicios como sacristán, zapatero, remendón y peluquero, oficios que San Juan Bosco desempeñó con eficiencia, sin interferencia en sus estudios, los cuales concluyó con tal brillantez que al ser ordenado sacerdote a los 26 años, en 1841, el padre Cafaso se llevó a don Bosco para Turín y allí le costeó los 3 años de posgrado en el Convictorio, que era uno de los más reputados centros de estudios superiores en filosofía y teología de toda Italia, y mientras concluía su especialización, San Juan Bosco acompañaba al padre Cafaso a las cárceles turinesas, en las que conoció de primera mano la triste realidad que vivían los jóvenes que purgaban penas por delitos famélicos, por ignorancia, abandono, y por lo tanto esos muchachos eran más víctimas que victimarios. En los 5 años siguientes, don Bosco lidió una manada trashumante de indómitos muchachos hasta que en 1846 pudo reunir 350 francos y comprarle a Francesco Pinardi un terreno en el distrito turinés de Valdocco, que se convirtió en el eje de su vastísima obra. Y allí construyó la sede del anhelado oratorio de don Bosco, pero el esfuerzo hecho casi le cuesta la vida. Afortunadamente se recuperó, afirmaba don Bosco, gracias a las oraciones de sus pupilos, a la milagrosa intervención de María Auxiliadora y a los abnegados cuidados de su madre, quien, entre otras cosas, se fue a vivir con él y se convirtió en la mamá de los 400 jovenzuelos que constituían la semilla de la familia salesiana, nombre que ya usaba San Juan Bosco porque le había encomendado su obra a San Francisco de Sales, reconocido como el santo de la amabilidad, cualidad que fue la base de su revolucionario método educativo llamado sistema preventivo, que era la antítesis de la norma represiva imperante de la educación europea, y que consistía en una formación integral que combinaba la educación básica y el adiestramiento en diversos oficios con la oración permanente, la preparación religiosa y periódicos retiros espirituales. Todo ello enmarcado dentro de un profundo respeto por la dignidad de los muchachos y matizado por la afectividad y calidez en las relaciones interpersonales que reforzaba consiguiéndoles empleo en las fábricas de la naciente revolución industrial y exigiéndoles a los patrones un pago justo y un tratamiento digno ante cualquier asomo de explotación laboral. La credibilidad que fue ganando su trabajo le permitió edificar un albergue en el que acogía a los más abandonados y complementó esta etapa con la adecuación de talleres de carpintería, metalistería, imprenta y sastrería. Además de su oratorio, formados por San Juan Bosco, comenzaron a salir sacerdotes. Se calcula que en 34 años fueron más de 6.000 los presbíteros educados por él. Y con varios de esa primera camada, para poder atender su creciente población estudiantil, fundó en 1854 la Sociedad de San Francisco de Sales, cuyos miembros son conocidos desde entonces como salesianos. No obstante, su obra cojeaba, porque hasta ese momento era una institución netamente masculina, y en uno de sus famosos sueños la Santísima Virgen le pidió que se ocupara también de las niñas abandonadas. Y tras varios años de buscar a una mujer idónea que se le midiera esa misión,
encontró a una aldeana llamada María Domenica Mazzarello, que cuidaba y catequizaba a las jóvenes vulnerables de Mornese, con quien fundó él la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora en 1872. Aunque siempre pendiente de toda su obra, San Juan Bosco también tuvo tiempo para construir la iglesia del Sagrado Corazón de Roma y las magníficas basílicas de María Auxiliadora en Baldoco y de San Juan Evangelista en Turín. Publicó más de 40 libros teológicos y pedagógicos, entre los cuales El joven instruido, del que se hicieron 50 ediciones y se vendió 1 millón de ejemplares en el siglo XIX. Extenuado por las exigencias de tan ingente labor, San Juan Bosco expiró el 31 de enero de 1888 a los 72 años, y cuando fue canonizado por el Papa Pío XI en 1934, los salesianos ya estaban presentes en 105 países y las Hijas de María Auxiliadora en 75. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Bosco que nos enseñe a entender a los jóvenes y nos ayude a guiarlos por los caminos de Dios. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.